42 minutos, mucha atención, hay un nuevo reporte sobre escasez de medicina que se ha venido agravando en el país y que ayer, Camila, originó una nueva protesta de pacientes o de familiares de pacientes de enfermedades huérfanas. Sí, señor, enfermedades huérfanas, raras o de alto costo, que llegaron hasta el Ministerio de Salud para exigir que lleguen los medicamentos, Néstor, con muchas historias, algunas incluso muy tristes, de pacientes y familiares, sobre todo de familiares de niños, que contaban que a muchos les llegó la medicina cuando su ser querido ya había fallecido y que hay retrasos de hasta 6 meses en tratamientos de esas que son enfermedades de alto costo, huérfanas o raras, que están suspendidos porque no hay el medicamento. Ante la muerte de 2 pacientes de estos, Felipe, el niño Juan Manuel y Madeline Valentina, sí, responde el comunicado del Ministerio de Salud diciendo: tras un análisis exhaustivo y revisión concreta de los hechos, se logró establecer que la causa del fallecimiento de estos 2 niños, de estos menores, fue consecuencia de condiciones ineludibles de salud. Traducción: que no fue por la falta de medicamentos, sino su enfermedad en sí misma. Quiere decir pero pues la enfermedad se agravó porque no llegó la medicina, Néstor. Lo que pasa es que eso, decírselo a una familia, es muy doloroso. Vamos a suponer que sea cierto. Es una suposición. Yo no creo que sea la manera como uno le tenga que decir a una familia eso. Sí, porque es que tu hijo se muere y eso es una desgracia y nadie te va a decir, no, es que era, comillas, morible. Lo que quiere, por Dios. Consecuencia de condiciones ineludibles. Era que se iba a morir. Era que se iba a morir. Entonces, pero Néstor, me parece que eso que sigue a mí me parece también un poco más fuerte para esas lamentablemente familias. Uno de ellos se encontraba en cuidados paliativos desde inicios de la vigencia de 2023 debido a un trastorno progresivo e incurable. Y es pertinente aclarar que los cuidados paliativos se prestan a pacientes que cuentan con una enfermedad terminal, crónica, degenerativa. Dichos cuidados, además de afirmar la vida, buscan que se considere la muerte como un proceso normal. ¿Pero eso no le suena a lo que pasó cuando el niño en la ambulancia se murió y dijeron que se iba a morir de todas maneras? Nani Pardo, que era en ese momento la jefe de comunicaciones del hoy presidente Gustavo Petro, que dijo que el niño o el bebé igual se iba a morir. Esta es de la teoría de si nos vamos a morir, vayámonos enfermando. Sobre el tema de la escasez de medicamentos, Nicole Buitrago. Hasta el Ministerio de Salud llegaron decenas de pacientes que sufren algún tipo de enfermedad huérfana. La asociación que los representa está informando que son más de 90,000 los pacientes con este tipo de enfermedades que no tienen el abastecimiento continuo de los medicamentos para sacar adelante sus tratamientos médicos. En medio de las protestas, con bubucelas, carteles y también fotografías de los pacientes, le manifestaron a todos los funcionarios del Ministerio de Salud que esta es una emergencia nacional. Ya le colocamos tutela, no dicen que no, llaman no, ahorita no hay medicamento. No están recibiendo a tiempo sus medicinas, no tienen citas oportunamente y estamos en una emergencia nacional, ya que los pacientes necesitan esto para poder vivir. Y hablan de emergencia porque precisamente el sector salud dice que no está mejorando el panorama. Los medicamentos que registran escasez o que ya están desabastecidos siguen siendo vitales para diferentes enfermedades. Para la epilepsia está desabastecido el clobazam, para las condiciones psiquiátricas el metilfenidato, para la hipertensión el enalapril y otros para el asma y enfermedades autoinmunes. También hablamos de la diabetes, está desabastecida en algunas presentaciones la insulina, y si hablamos de hormonas está desabastecido el estradiol. La industria farmacéutica, los productores y comercializadores aseguran que el problema persiste, pero no porque se estén dejando de fabricar. Están hablando de inconvenientes en la distribución, en la compra por falta de recursos y demoras en las importaciones. Más del 80% de los medicamentos representados en más de 3,000 moléculas están en este momento en una provisión normalizada. Dentro de la lista que entrega el INVIMA hay registro de 26 medicamentos descontinuados y por eso el Ministerio de Salud le está pidiendo en este momento a la CPS que de forma directa o a través de esos gestores farmacéuticos importen los medicamentos vitales no disponibles para los pacientes, pero también anunció algunas medidas específicamente para el medicamento Vimizim para tratar una enfermedad huérfana que genera condiciones neurológicas especiales. Arribará un nuevo lote de medicamento Vimizim al país el próximo 16 de octubre. Se van a reunir también con la CPS, Compensar, Sura y Mutual Ser para realizar negociaciones y habrá reunión del Ministerio de Salud el día de hoy con los pacientes que tienen patologías relacionadas con la epilepsia y el día martes 15 de octubre con otras asociaciones. Nicole Buitrago, Blue Radio. Nicole, 8 de la mañana, 47 minutos. Los pacientes han
angustiados ayer frente al ministerio gritaban los nombres de las medicinas, por ejemplo, Clobazam. Uno muy repetido, que Néstor, son las ayer. que escasean, ¿no? Sí, hay un listado total de 26 medicamentos que el INVIMA dice descontinuados o escasos, pero llama mucho la atención ese que usted acaba de mencionar, Clobazam. Lo repetían y lo reclamaban una y otra vez en la protesta de ayer. Doña Luz Victoria Salazar es la presidenta del Observatorio de Enfermedades Huérfanas. Doctora Salazar, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un gusto estar esta mañana con ustedes. ¿Usted es médica? No, soy ingeniera química, especialista en administración de salud. Ingeniera química. ¿Y por qué termina usted en este momento, en la manifestación de ayer, frente al Ministerio de Salud, reclamando por la escasez de medicamentos? Yo llevo 28 años al frente de una organización de pacientes que fundé al ser mi esposo el primer paciente en recibir una terapia especializada para enfermedad huérfana. Este camino recorrido pues nos ha dado una curva de aprendizaje importante. Son 28 años y mire lo curioso, Néstor, ayer fue el primer plantón en el que asisto en mi vida. La razón, que este sistema de salud que estamos enfrentando, toda la problemática, llegó a un punto de quiebre que comenzó a cobrar vidas y que tiene a casi 90,000 personas que están registradas como pacientes de enfermedades huérfanas en grave riesgo de continuar hacia un camino que les puede complicar su salud o puede involucrar su vida. Sí, señora Salazar, ayer llamó mucho la atención el reclamo que hacían familiares y los pacientes mismos en esa protesta. Cuéntenos, por favor, la historia del Clobazam. Espero pronunciarlo bien, pero es un medicamento que se repite mucho en esta reclamación que le están haciendo al ministerio. ¿Cuál es la historia de ese medicamento en particular? Bueno, yo le cuento, por ejemplo, el Clobazam llegó a estar desabastecido por varios meses durante este año y este desabastecimiento involucró la vida de un paciente de ACOPEL, que es nuestra organización también particular. Él era un paciente Gaucher que tenía al mismo tiempo una epilepsia refractaria que venía tratando por más de 10 años. Ante la ausencia de Clobazam, el niño empezó a tener unas crisis convulsivas repetitivas hasta que ya no las pudieron manejar. No había Clobazam, entonces intentaron con otros medicamentos, pero nada fue efectivo. Y precisamente... ¿Es un medicamento para las convulsiones? Perdóneme que la interrumpa. Para las convulsiones, okay. Sí. Para la epilepsia. También, el viernes anterior al niño fallecer le llegó la posibilidad de tener el Clobazam, pero ya no había nada que hacer. Y a mí me da tanta tristeza ese comunicado del ministerio en el que ustedes ya lo expresaron. Pues si se iba a morir, ¿para qué le damos? Eso es una situación demasiado indolente, que además riñe con la verdad. El ministerio en eso está faltando a la verdad, porque Juan Manuel era un paciente que venía estabilizado, que pudo continuar su vida, tenía buena calidad de vida, pero ante la ausencia de su medicamento se fue complicando y complicando y complicando. Entonces, de verdad, es una postura indolente en ese comunicado y que falta la verdad. Era lo primero que quería decir también. Se han ido arreglando el tema de ese desabastecimiento que tenía que ver con producción en otros países que no nos alcanzaban a entregar. En este momento informan que el Clobazam ya comenzó a abastecerse en nuestro país y que muy próximamente no debiera tener ninguna dificultad. Vamos a hacer un seguimiento estricto, continuo, para que eso llegue a ser una realidad, porque ayer todavía había mamitas que decían: no tengo el Clobazam para mi hija, pero además el médico no me lo formula porque la EPS Compensar les dijo que ya no podían formular Clobazam. Pero eso significa, señora Salazar, que las EPS están cambiando el medicamento o la fórmula que le deben dar a los pacientes. Sí, le están diciendo a los médicos que no formulen Clobazam, que formulen otro. Vamos a ver si ahora retoman la normalidad, porque de verdad la situación llegó a ser muy complicada. Esperamos que sí se arreglen las cosas.
Pero yo, aparte de ese desabastecimiento que les quería mencionar puntualmente, el manejo y qué pasó con ese desabastecimiento. Pero doctora, una pregunta, ¿por qué la escasez? Es decir, ¿cuáles son las razones que les dan para que no lleguen estas medicinas? Debido a ese riesgo que estaba teniendo nuestro paciente Juan Manuel, personalmente me involucré en hablar, aparte de ministerio y de algunas instancias de EPS, con los productores de la molécula. Y es que al principio del año una empresa que tenía como el 80% del mercado dijo: no voy más. A la empresa que tenía el 20% le dijeron: por favor, suministrenos lo que esta empresa no nos va a suministrar, y la producción no les alcanzó, tenían que reprogramar, tenían que ver cómo reemplazaban lo que no tenían previsto, y por eso llegamos hasta hoy con todas esas dificultades. Parece que esa empresa que dijo no voy más, pues ya volvió a ofrecer producto en el mercado. Entonces tenía que ver como con temas externos a lo que es el sistema de salud y a producciones que se dan en otros países. Pero mire cómo me llama la atención lo siguiente. Una razón grande, la razón macro por la que nosotros hicimos el plantón, tiene que ver con que llegamos a un punto de quiebre en nuestro sistema de salud, un punto de quiebre donde no hay recursos, donde los recursos para las enfermedades huérfanas que se consiguen los tratamientos a través de presupuestos máximos no han llegado. Hay una deuda de 2.5 billones de pesos. Al finalizar el año, muy seguramente llegaremos casi a 4 billones de pesos. Entonces, pues no va a ser un mercado atractivo para algunas empresas que fácilmente van diciendo: chao, aquí no voy más. Pero fuera de eso es lo que tiene que ver con desabastecimiento. Pero fuera de eso, el que no tengamos los recursos al día, o que las EPS o quien deban manejar el recurso, como los operadores farmacéuticos, no estén con esos dineros al día, hace que no puedan comprar los tratamientos, que hayan cientos de pacientes que lleven 1, 2, 3 meses con interrupciones. Y lo que nos motivó ayer a estar allá es decirle al ministerio: cumpla. Sí, pero doctora Salazar, pero a los papás que están buscando medicamentos, ¿cuál es el mensaje? ¿El desabastecimiento, la escasez es por las EPS que no entregan porque no tienen el medicamento, o si van a una farmacia a buscarlo, lo consiguen? Hay algunos que consiguen en la farmacia. Eso lo tendrían que demostrar para decirle a la EPS: usted no tiene, pero sí hay en el mercado. Y entonces está en la obligación de suministrar, hacer las denuncias con la Superintendencia Nacional de Salud y llevar los casos al ministerio. Sí. Que nosotros estamos como cabezas de organizaciones llevando esos casos en nuestras conversaciones con el ministerio, tratando que sea un tema que se mejore. Claro. Doña Luz Victoria, una pregunta final. ¿En qué quedaron con el gobierno o en qué está esta batalla el día de hoy? A ver, el ministerio tuvimos ayer durante nuestro plantón la oportunidad de hablar con el viceministro Rego, que nos dijo que estaba abierto al diálogo, que si quería seguíamos, y nosotros pues le manifestamos que llegamos a un plantón que íbamos a culminar, que si no nos íbamos a separar de ese tema, y que exigíamos la presencia del ministro. Vinimos pidiendo durante toda la mañana, había niños en silla de ruedas, personas con muchas dificultades para estar allá, esperaban ver al ministro y poderle hacer solicitudes, pero realmente sentimos también indolencia y falta de humanidad en ver que no se acercó por lo menos a acogernos. ¿En qué quedamos? En que el ministro no bajó, y queremos que la reunión sea con él, donde haga compromisos, y se programó para el próximo martes.
¿Compromisos en qué sentido? Yo vuelvo y repito, en el sentido de que oxigene el tema de presupuestos máximos para que los pacientes puedan recibir sus tratamientos. Ustedes los mencionaron en los comunicados, unos pacientes con una molécula que necesitan y que eran como 150 pacientes que estaban reclamando su medicamento. Ya pudieron hacer unas mesas y comenzar a arreglar el tema. Entonces, para que arreglen el tema de los pacientes tenemos que hacer plantones. El sistema está muy complicado, llegamos, vuelvo y lo repito, a un punto de quiebre. No hay un flujo de recursos, hay un desfinanciamiento que es la causa más de toda la problemática que tenemos que enfrentar. Necesitamos que el ministerio muestre la voluntad de arreglar eso e oxigene el tema de las enfermedades huérfanas con los recursos que adeuda. Muy bien, es doña Luz Victoria Salazar, presidenta del Observatorio de estas enfermedades huérfanas, la mayoría de altísimo costo para el sistema de salud. A toda la problemática que hay con la falta de medicamentos se suma ahora el comunicado del Ministerio de Salud. Doña Luz Victoria, gracias por acompañarnos esta mañana. Ojalá se logre algún avance en esa reunión de la semana entrante. A ustedes gracias por darme la oportunidad de elevar la voz. 9:58 minutos, Felipe. Es que el